Él se rió en su cara. «Si entras en ese vestido me caso contigo». Todos se burlaron. Ella solo bajó la mirada. Pero lo que ese millonario no sabía es que esa humilde mujer estaba a punto de dejarlo sin palabras para siempre. El salón principal de Casa Marchetti brillaba como si alguien hubiera derramado estrellas sobre cada rincón. Candelabros de cristal colgaban del techo proyectando destellos que rebotaban en los espejos de marco dorado, en las copas de champán alineadas sobre mesas de mármol, en los ojos de personas que habían nacido creyendo que el mundo les pertenecía. Era la noche de la gran gala benéfica anual, el evento más exclusivo de la temporada, donde los millonarios se reunían para fingir generosidad mientras competían por ver quién lucía más importante. Políticos, empresarios, celebridades, todos desfilando entre risas ensayadas y halagos vacíos. Y entre todos ellos, invisible como siempre, estaba Valentina Durán. Valentina caminaba entre las mesas con una bandeja de copas perfectamente equilibrada sobre su mano. Llevaba tiempo trabajando en el servicio de limpieza y eventos de Casa Marchetti, esa mansión convertida en sede del imperio de moda más poderoso de la región. Su trabajo era sencillo: servir, limpiar, desaparecer. 3 verbos que resumían su existencia en aquel lugar donde las personas como ella eran tratadas como parte de la decoración. Pero Valentina no se quejaba. No podía darse ese lujo. Cada centavo que ganaba iba directo a las medicinas de Doña Consuelo, su abuela, la mujer que la había criado cuando el mundo entero le dio la espalda, la mujer que le había enseñado que la dignidad no se compra con dinero, sino que se construye con las manos y con el corazón. Aquella noche, sin embargo, algo era diferente. En el centro del salón, sobre un maniquí iluminado como si fuera una obra de arte en un museo, descansaba un vestido. Pero no cualquier vestido. Era la pieza maestra de la nueva colección de Casa Marchetti. Un diseño de gala en tonos que capturaban la luz de los candelabros como si estuviera hecho de sueños líquidos. Bordados a mano recorrían el corpiño como constelaciones diminutas y la falda caía con una elegancia que parecía desafiar la gravedad. La promesa lo habían bautizado, y según la prensa de moda, era el vestido más caro y exclusivo que Casa Marchetti había creado en toda su historia. Valentina se detuvo un momento para mirarlo. Solo un momento, pero fue suficiente. Algo en ese vestido le resultaba familiar. No sabía explicarlo. Era como escuchar una canción que creía haber olvidado, como encontrar una fotografía de un lugar donde nunca había estado, pero que sentía como propio. Los bordados, la caída de la tela, la forma en que las costuras se curvaban en el corpiño. Todo aquello despertaba algo en lo más profundo de su memoria. Valentina. La voz cortante de Renata Villalobos la arrancó de sus pensamientos. ¿Se puede saber qué haces mirando el vestido como si fuera tuyo? Muévete. Las copas de la mesa principal están vacías. Renata Villalobos, directora creativa de Casa Marchetti. Una mujer cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos y cuyas palabras siempre cortaban como vidrio. Era la sombra permanente de Lorenzo Marchetti, su jefe, su cómplice, su escudo contra el mundo. Disculpe, señorita Villalobos. Enseguida voy. Y aléjate del vestido. No quiero que lo contamines con tu mirada. Algunas empleadas que escucharon bajaron la cabeza. Estaban acostumbradas. En Casa Marchetti, la humillación era parte del uniforme. Valentina apretó los labios y se dirigió a la mesa principal. Ahí estaba él, Lorenzo Marchetti, sentado como un rey en su trono, rodeado de invitados que reían de cada cosa que decía, como si fuera el ser más brillante del universo. Alto, imponente, con ese aire de superioridad que solo tienen quienes nunca han tenido que luchar por nada en la vida. Junto a él, 3 mujeres de sociedad competían por su atención, cada una más enjollada que la anterior. Lorenzo las ignoraba y las atendía por turnos, como un gato jugando con ratones que creen ser leones. Valentina comenzó a llenar las copas en silencio. Invisible, inexistente. Así debía ser. Pero entonces Lorenzo la notó. No porque ella hiciera algo extraordinario. Simplemente porque estaba ahí, en su campo visual. Y Lorenzo Marchetti era el tipo de hombre que necesitaba recordarle al mundo que él estaba arriba y todos los demás estaban abajo. «Oye tú», chasqueó los dedos como quien llama a un animal.
Sí, tú, la del servicio. Valentina sintió cómo su estómago se encogía. Levantó la mirada lentamente. ¿Sí, señor? Lorenzo la estudió con esa mirada que ella conocía demasiado bien. La mirada que evaluaba, clasificaba y descartaba en menos de un segundo. ¿Viste el vestido que está en exhibición? La promesa. ¿Sabes cuánto vale? No, señor. Más de lo que tú ganarías en toda tu vida. Tal vez en 2 vidas. Soltó una carcajada, y los invitados rieron con él, como un coro perfectamente ensayado. Valentina no respondió. Solo sostuvo la botella con firmeza, controlando el temblor de sus manos. Pero Lorenzo no había terminado. Se puso de pie, con esa teatralidad que usaba cuando quería ser el centro de todo. Caminó hacia el vestido exhibido en el centro del salón, arrastrando tras de sí la atención de todos los presentes. Luego giró hacia Valentina y la señaló con el dedo como si la estuviera eligiendo para un espectáculo. «Ven aquí». Valentina no se movió. «He dicho que vengas aquí». La voz de Lorenzo fue más firme, más oscura. Ella obedeció, porque necesitaba ese trabajo, porque su abuela necesitaba esas medicinas, porque a veces la dignidad y la supervivencia tiran en direcciones opuestas, y hay que elegir cuál duele menos. Caminó hacia él con pasos lentos, sintiendo las miradas de cientos de personas clavándose en ella como agujas. Lorenzo la tomó del brazo y la colocó junto al vestido. La comparación era cruel. Ella, con su uniforme de servicio, parada junto a una pieza de alta costura que costaba una fortuna. Y él lo sabía, por eso lo había hecho. «Miren esto». Lorenzo se dirigió a sus invitados con una sonrisa que no tenía nada de amable. ¿Se imaginan a alguien como ella usando la promesa? Las risas brotaron como veneno dulce. Algunas personas bajaron la mirada, incómodas. Otras se unieron al coro con entusiasmo. Y entonces Lorenzo dijo las palabras que cambiarían todo. Se inclinó hacia Valentina, lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver la crueldad brillando en sus ojos, y habló en voz alta para que todo el salón escuchara. «Te propongo algo, querida. Si entras en ese vestido, me caso contigo». El salón estalló en carcajadas. Renata, desde una esquina, aplaudía con deleite. Los invitados golpeaban las mesas. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar el momento. Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El calor subió a su rostro. Las lágrimas luchaban por salir, pero ella las contuvo con una fuerza que nacía de algún lugar que ni ella misma conocía. «¿Qué pasa? ¿No dices nada?» Lorenzo disfrutaba cada segundo. «Vamos, no seas tímida. ¿O acaso te da miedo que el vestido no te reconozca como digna? Más risas, más burlas, más humillación servida en copa de cristal». Valentina bajó la mirada. Sus manos temblaban. Su corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en la garganta. Pero no lloró. No ahí. No frente a él. «Con permiso, señor», susurró con voz apenas audible. «Tengo que seguir trabajando». Se dio la vuelta y caminó hacia la cocina. Cada paso era una batalla contra las lágrimas. Cada respiración era un esfuerzo sobrehumano por no derrumbarse. Detrás de ella, escuchó la voz de Lorenzo proclamando: «Eso pensé. Ni siquiera tiene el valor de soñar en grande». Las puertas de la cocina se cerraron tras ella, y Valentina se apoyó contra la pared, dejando que las lágrimas finalmente corrieran. Silenciosas, ardientes, cargadas de años de humillaciones acumuladas. «¿Valentina?» Una voz suave la sobresaltó. Era Luciana Espinoza, una compañera de trabajo que siempre le guardaba un plato de comida cuando los turnos se alargaban. «Escuché lo que pasó. Todos lo escuchamos. Ese hombre es un...» «No digas nada, Luciana». Valentina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Si nos escuchan hablando de él, nos despiden a las 2. Pero no puede tratarte así. No puede tratar a nadie así. Puede, y lo hace, porque tiene dinero, y nosotras no tenemos nada. Tú no eres nada de lo que él dijo, Valentina. Tú vales más que todos los vestidos de este lugar juntos». Valentina miró a su compañera con ojos enrojecidos. Quería creerle. Con toda su alma quería creerle. «Mi abuela siempre dice que la dignidad no tiene precio. Pero a veces, Luciana, a veces me pregunto si la dignidad paga las cuentas del hospital». El turno terminó pasada la medianoche. Valentina salió por la puerta trasera del edificio, caminando por el callejón oscuro que llevaba a la parada del transporte. El aire frío de la noche le golpeó el rostro como una bofetada,
pero era preferible al aire viciado de humillación que había respirado durante horas. Mientras esperaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de doña Consuelo. «Mi niña, ¿estás bien? Hoy sentí algo raro en el corazón, como si alguien te estuviera haciendo daño. ¿Estás bien, mi Valentina?» Las lágrimas regresaron. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo podía su abuela sentir su dolor a kilómetros de distancia? Valentina respondió con dedos temblorosos. «Estoy bien, abuelita. Solo fue un día largo. Llego pronto. Te quiero». Guardó el teléfono y miró hacia el cielo. Las estrellas apenas se veían entre las luces de la ciudad, pero ahí estaban. Siempre estaban, aunque nadie las notara, igual que ella. Cuando llegó a su pequeño departamento, encontró a doña Consuelo despierta, sentada junto a una vieja máquina de coser que no encendía hacía años, pero que se negaba a tirar. «Abuela, es muy tarde. Deberías estar descansando». «Los viejos no dormimos, mi niña. Soñamos despiertos». Consuelo le sonrió con esa calidez que era capaz de iluminar la habitación más oscura. «Ven, siéntate conmigo. Cuéntame qué pasó». «Nada, abuela. Lo de siempre. Valentina Durán, a mí no me mientes. Te conozco desde antes de que abrieras los ojos por primera vez. ¿Qué te hicieron?». Y Valentina le contó. Le contó sobre el vestido, sobre la humillación, sobre las risas que todavía resonaban en sus oídos como cristales rotos. Le contó sobre Lorenzo Marchetti y su crueldad disfrazada de humor. Le contó todo, esperando encontrar consuelo en los brazos de la única persona que nunca la había juzgado. Pero lo que encontró fue algo diferente. Cuando Valentina mencionó el vestido, cuando lo describió con detalle, algo cambió en el rostro de doña Consuelo. Sus ojos se agrandaron. Sus manos, siempre temblorosas por la enfermedad, se quedaron completamente quietas. «Abuela, ¿qué pasa?». «Ese vestido». La voz de Consuelo era apenas un hilo. «Los bordados que describes, la caída del corpiño, las costuras curvas. ¿Qué tiene?». Consuelo cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. «Ese vestido, yo lo diseñé». El silencio que siguió fue tan denso que Valentina podía escuchar el latido de su propio corazón. «¿Qué estás diciendo, abuela?». «Hace muchos años, antes de que tú nacieras, yo era costurera. Pero no cualquier costurera, mi niña. Yo creaba diseños que nadie más podía imaginar. Y ese vestido que describes, la promesa, ese diseño es mío. Lo dibujé con estas manos cuando todavía eran jóvenes. Cada bordado, cada curva, cada puntada, salió de mi corazón». Valentina sentía que el mundo giraba. «Pero abuela, ese vestido es la pieza maestra de Lorenzo Marchetti. Él dice que es su creación, su obra de arte». Consuelo abrió los ojos, y en ellos ardía algo que Valentina nunca había visto. No era tristeza, no era resignación, era furia. «Lorenzo Marchetti es un ladrón, mi niña, y lo que me robó fue mucho más que un vestido». La anciana se puso de pie lentamente, caminó hacia un viejo armario y sacó una caja de cartón que Valentina nunca había visto. Dentro había cuadernos amarillentos, bocetos a lápiz, telas gastadas por el tiempo, y en la primera página del primer cuaderno, dibujado con una precisión que quitaba el aliento, estaba el vestido. Idéntico, exacto, con una fecha escrita en la esquina inferior que era de décadas atrás. Debajo del diseño, con letra temblorosa pero orgullosa, decía: «La promesa, diseñado por Consuelo Durán, para la hija que algún día lo usará». Valentina miró a su abuela, miró el dibujo, miró las manos arrugadas que habían creado esa obra de arte que ahora un millonario presumía como propia. Y en ese momento, algo cambió dentro de ella. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía, con una certeza que le quemaba el pecho, que la humillación de esa noche no quedaría sin respuesta, que el vestido que Lorenzo Marchetti le había usado para burlarse de ella era el vestido que su propia abuela había creado, y que esa verdad, cuando saliera a la luz, no solo lo dejaría sin palabras, lo dejaría sin todo. Valentina no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el vestido, brillando bajo los candelabros de Casa Marchetti como si fuera un trofeo robado exhibido ante el mundo. Y luego veía las manos de su abuela, esas manos arrugadas, temblorosas, deformadas por la artritis y los años de trabajo invisible.
Las mismas manos que habían creado esa obra de arte que ahora un hombre cruel usaba para humillar a la nieta de quien lo diseñó. La ironía era tan brutal que dolía como un golpe en el pecho. Cuando los primeros rayos de luz se colaron por la ventana, Valentina se levantó y encontró a doña Consuelo exactamente donde la había dejado. Sentada junto a la vieja máquina de coser, con la caja de cartón abierta sobre sus rodillas y los cuadernos de bocetos esparcidos a su alrededor como fragmentos de una vida que nunca recibió el reconocimiento que merecía. «Abuela, ¿estuviste despierta toda la noche?» «Estuve recordando, mi niña, que no es lo mismo que estar despierta. A veces los recuerdos nos despiertan más que cualquier amanecer». Valentina se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con delicadeza. «Necesito que me cuentes todo, abuela. Todo lo que pasó. Cómo llegó tu diseño a las manos de Lorenzo Marchetti». Consuelo la miró con esos ojos que cargaban décadas de historias no contadas. Respiró profundamente, como quien se prepara para abrir una puerta que lleva cerrada demasiado tiempo. «Para entender lo que pasó, tienes que conocer a la mujer que fui antes de ser tu abuela. Antes de esta enfermedad, antes de este departamento pequeño, antes de que el mundo decidiera que yo era invisible». Se acomodó en la silla y su voz comenzó a transportar a Valentina a otra época. «Yo era costurera en el taller Hilos de Esperanza, un lugar humilde, pero lleno de mujeres extraordinarias. Éramos 23 costureras, 23 pares de manos que trabajaban desde el amanecer hasta que la luz se iba. Hacíamos vestidos para novias, trajes para quinceañeras, ropa para quien pudiera pagarnos. Pero yo soñaba con algo más grande». Sus ojos brillaron con un destello que la enfermedad no había logrado apagar. Por las noches, cuando todas se iban, yo me quedaba sola en el taller. Dibujaba, creaba diseños que no existían en ninguna revista, en ninguna pasarela, en ningún lugar del mundo. Salían de aquí, se tocó el pecho, de un lugar que no tiene nombre pero que todas las mujeres que crean con las manos conocen. «¿Y la promesa?», preguntó Valentina con voz suave. Consuelo sonrió, una sonrisa cargada de amor y dolor a partes iguales. «La promesa fue el diseño más hermoso que creé en mi vida. Lo hice pensando en tu madre, Valentina. Tu madre acababa de nacer, y yo quería diseñar algo para ella, algo que algún día pudiera usar, un vestido que le dijera al mundo que las hijas de las costureras también merecen sentirse reinas». La voz de Consuelo se quebró, pero continuó. «Tardé meses en perfeccionar cada detalle. Cada bordado tenía un significado. Cada curva de la costura representaba algo. La caída de la falda imitaba el movimiento del agua, porque yo siempre le decía a tu madre que fuera como el río, suave pero imparable. Abuela, es hermoso». Lo era, hasta que llegó él. El cambio en la voz de Consuelo fue inmediato. De la ternura pasó a algo más frío, más cortante. Un hombre apareció en el taller un día. Se presentó como representante de una casa de moda importante. Dijo que buscaban diseños originales, que estaban dispuestos a pagar bien por talento auténtico. Se llamaba Ignacio Saldívar. Era elegante, educado, con esa forma de hablar que te hace creer que todo lo que dice es verdad. ¿Quién era realmente? Eso lo supe después. Era el socio de Aurelio Marchetti, el padre de Lorenzo. En esa época, Aurelio estaba desesperado por encontrar diseños que lo pusieran en el mapa de la moda. Su marca no tenía identidad, no tenía alma, y necesitaba ambas cosas para sobrevivir. Consuelo tomó uno de los cuadernos y lo abrió en la página donde estaba dibujado La promesa. Ignacio vio mis cuadernos, vio este diseño, y sus ojos cambiaron. Fue como si hubiera encontrado oro. Me dijo que la empresa quería comprar algunos de mis bocetos. Ofreció una cantidad de dinero que para mí era una fortuna. Yo era una costurera que apenas podía pagar la renta, Valentina. Tenía una hija recién nacida. Necesitaba ese dinero. ¿Y aceptaste? Firmé un papel. Me dijeron que era un contrato estándar, que solo cedía los derechos de reproducción limitada. Yo no sabía leer documentos legales, mi niña. Apenas había terminado la primaria. Confié en su palabra porque no tenía otra opción. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de la anciana. Lo que realmente firmé fue la cesión total y permanente de todos mis diseños. Cada boceto, cada idea, cada trazo de mis cuadernos. Todo pasó a ser propiedad de la casa Marchetti, para siempre.
Y yo me quedé sin nada. Ni siquiera el derecho a decir que esas creaciones eran mías. Valentina apretó las manos de su abuela con fuerza, sintiendo la rabia subir por su cuerpo como una ola de fuego. ¿Y qué pasó después? Aurelio Marchetti tomó mis diseños y los presentó como propios. La promesa fue su lanzamiento estrella. Pero nunca la produjo en vida. La guardó como un tesoro, diciendo que esperaba el momento perfecto para revelarla al mundo. Y cuando murió, Lorenzo heredó todo, incluidos mis diseños, incluida mi alma cosida en cada puntada de ese vestido. ¿Nunca intentaste reclamar? Consuelo soltó una risa amarga que sonó más a sollozo. ¿Reclamar? ¿Con qué, mi niña? ¿Con qué abogados? ¿Con qué dinero? Fui al taller a buscar apoyo y descubrí que había cerrado. Busqué a las otras costureras, pero cada una estaba luchando su propia batalla por sobrevivir. Fui a una oficina legal gratuita y me dijeron que el contrato era válido, que yo había firmado voluntariamente, que no había nada que hacer. Pero tú tienes los cuadernos originales, con fechas anteriores a cualquier registro de Marchetti. Sí, pero un cuaderno de una costurera pobre contra el ejército de abogados de un imperio millonario. ¿Quién crees que gana esa batalla? Valentina se quedó en silencio. Su abuela tenía razón. En el mundo que conocían, la verdad no siempre ganaba. A veces el dinero la compraba, la enterraba y construía palacios encima. Pero algo dentro de Valentina se negaba a aceptar eso. ¿Quién más sabe esto, abuela? Consuelo tardó un momento en responder. Solo una persona. Mi compañera en el taller, Hortensia Montero. Ella estuvo ahí cuando Ignacio vino. Ella me advirtió que no firmara nada. Pero yo no la escuché. Estaba desesperada. Y la desesperación es la peor consejera que existe. ¿Doña Hortensia? ¿La señora que te mandaba cartas? Dejó de escribirme hace tiempo. No sé dónde está ahora. No sé si todavía. La voz se le cortó. La encontraré, abuela. Te lo prometo. Esa mañana, Valentina llegó a casa Marchetti con una tormenta silenciosa dentro del pecho. Todo se veía diferente ahora. Los pasillos que antes recorría con la cabeza baja, ahora le parecían galerías de un museo construido con robo y mentiras. Cada diseño en las paredes, cada vestido en las vitrinas. ¿Cuántos de ellos habían salido de las manos de costureras como su abuela? ¿Cuántas mujeres invisibles habían sido despojadas de su arte para que un apellido millonario brillara? Pero Valentina sabía que no podía actuar impulsivamente. Su abuela le había enseñado eso. La paciencia no es debilidad, es estrategia. Durante su turno, mientras limpiaba la oficina principal, escuchó voces detrás de la puerta entreabierta del despacho de Lorenzo. Su cuerpo le decía que siguiera caminando, pero algo más fuerte la detuvo. Era la voz de Renata Villalobos. Lorenzo, el vestido fue un éxito absoluto en la gala. Los compradores están enloquecidos. Tenemos ofertas de 3 casas de subastas internacionales. Están dispuestos a pagar cifras absurdas. Por supuesto que están enloquecidos. La voz de Lorenzo destilaba satisfacción. La promesa es una obra maestra. Mi obra maestra. Sobre eso, necesitamos hablar de la procedencia. Con la subasta internacional van a investigar. Van a pedir documentación del proceso creativo, bocetos originales, registros de inspiración. Es protocolo. Un silencio breve. Luego la voz de Lorenzo, más baja, más cautelosa. ¿Y eso es un problema? Podría serlo. Los documentos que tenemos son los que tu padre dejó, y ambos sabemos que tu padre no diseñó nada de eso. Los bocetos originales vinieron de aquellas costureras del taller, de aquel acuerdo que Ignacio Saldívar negoció. Ignacio se encargó de todo legalmente. Los contratos son sólidos. Los contratos son viejos, Lorenzo. Y las leyes cambiaron. Si alguien con conocimiento legal revisa esos documentos hoy, podría encontrar irregularidades, firmas de personas sin representación adecuada, cláusulas abusivas, falta de asesoría independiente. ¿Quién va a revisar nada? Esas costureras probablemente ya ni viven. Eran mujeres humildes que no sabían ni leer contratos. Ninguna tiene los recursos para desafiarnos. Valentina apretó el trapo de limpieza entre sus manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La manera en que hablaba de su abuela, de todas esas mujeres, como si fueran basura desechable. De todas formas, continuó Renata, deberíamos blindarnos, destruir los archivos originales del taller, los que tu padre guardó en la bodega del sótano. ¿Todavía existen esos archivos? Tu padre guardaba todo.
Era su obsesión. Contratos originales, bocetos de las costureras, hasta registros de pagos. Todo está en cajas en el sótano. Si alguien accede a eso, nadie va a acceder a nada. Pero tienes razón. Es mejor prevenir. Encárgate de destruirlos esta semana. Quémalos, tritúralos, lo que sea. No quiero rastro alguno de esas mujeres vinculado a mis diseños. Valentina sintió que el mundo se detenía. Iban a destruir las pruebas. Las únicas pruebas que podían demostrar que su abuela era la verdadera creadora de la promesa. Las únicas pruebas que podían devolver justicia a 23 costureras que fueron despojadas de su arte. Si esos documentos desaparecían, la verdad moriría con ellos. Retrocedió lentamente, alejándose de la puerta, sin hacer ruido. Su corazón latía descontrolado, pero su mente trabajaba con una claridad que no sabía que poseía. Necesitaba esos documentos. Necesitaba llegar a ellos antes que Renata. Pero ¿cómo? Una empleada de limpieza no tenía acceso al sótano. No tenía llaves, no tenía permisos, no tenía nada más que sus manos y su determinación. Durante el resto del turno, Valentina observó todo con ojos nuevos. Notó las cámaras de seguridad y sus ángulos. Notó qué puertas se cerraban con llave y cuáles no. Notó los horarios de los guardias, los cambios de turno, los momentos en que ciertas áreas quedaban sin vigilancia. No estaba planeando un robo, estaba planeando un rescate, rescatar la verdad antes de que la convirtieran en cenizas. Cuando su turno terminó, Valentina no fue directo a casa. Caminó hasta una biblioteca pública cercana y buscó algo que llevaba dándole vueltas en la cabeza desde la mañana. Escribió en el buscador: Emiliano Ruiz, periodista, investigación moda. Lo había escuchado mencionar una vez a Luciana. Un periodista joven que publicaba reportajes independientes sobre abusos laborales en la industria de la moda. Un hombre que no le tenía miedo a los poderosos porque, según Luciana, no tenía nada que perder y todo que denunciar. Encontró su blog. Sus artículos eran directos, bien documentados, escritos con una pasión que se sentía auténtica. Había investigado fábricas textiles con condiciones inhumanas, marcas que robaban diseños de artesanas indígenas, empresarios que explotaban a trabajadores sin contratos dignos. Y en su artículo más reciente, un nombre le saltó a los ojos: Casa Marchetti. El artículo era breve, apenas una introducción, una promesa de algo más grande. Decía que estaba investigando las prácticas de la marca, que tenía indicios de que los diseños originales no eran de Lorenzo Marchetti, y que buscaba fuentes que pudieran confirmar sus sospechas. Al final del artículo había un correo electrónico de contacto. Valentina miró la pantalla durante largos minutos. Escribir ese correo significaba cruzar una línea, significaba dejar de ser invisible, significaba exponerse a la furia de un hombre que tenía el poder de destruirla. Pero no escribir ese correo significaba dejar que la verdad muriera. Significaba aceptar que hombres como Lorenzo Marchetti podían robar, humillar y ganar siempre. Significaba traicionar a su abuela. Valentina abrió el correo y comenzó a escribir. Señor Ruiz, mi nombre es Valentina Durán. Soy empleada de limpieza en Casa Marchetti. Tengo información sobre el origen real de los diseños de la marca, especialmente sobre el vestido conocido como La Promesa. Necesito hablar con usted, pero tiene que ser en secreto. Si Lorenzo Marchetti descubre que lo contacté, perderé mucho más que mi trabajo. Por favor, responda pronto. Van a destruir las pruebas. Presionó enviar antes de arrepentirse. De regreso a casa, caminando por calles que ahora parecían más oscuras que nunca, su teléfono vibró. Era una respuesta de Emiliano Ruiz. Valentina, llevo meses buscando a alguien como usted. No está sola, pero necesito que sepa algo antes de que nos reunamos. Ya intenté investigar a los Marchetti antes. La última persona que me ayudó con información fue despedida y nadie en la industria volvió a contratarla. Esto es peligroso. ¿Está segura de querer continuar? Valentina miró el mensaje. Luego miró hacia la ventana de su departamento, donde podía ver la silueta de su abuela sentada junto a la máquina de coser que ya no funcionaba, acariciando los cuadernos que contenían los sueños que le fueron robados. Respondió con 3 palabras. Estoy segura. ¿Cuándo? Lo que Valentina no sabía era que su correo a Emiliano no había pasado desapercibido, porque alguien dentro de Casa Marchetti monitoreaba las comunicaciones de todos los empleados. Y ese alguien
Acababa de enviar una captura de pantalla directamente al teléfono de Renata Villalobos, con un mensaje que decía: «Tenemos un problema. La chica de la limpieza sabe demasiado». Valentina llegó a casa Marchetti a la mañana siguiente con la sensación de que caminaba sobre cristales. Cada paso podía ser el que la delatara. Cada mirada de un compañero podía ser la de alguien que sabía demasiado. El correo a Emiliano Ruiz ardía en su conciencia como una brasa que no podía apagar ni soltar. Pero lo que la esperaba al cruzar la puerta de servicio fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Renata Villalobos estaba ahí, de pie junto a la entrada del personal, con los brazos cruzados y una sonrisa que no tenía nada de casual. A su lado, el jefe de seguridad del edificio revisaba una lista de nombres en una tableta electrónica. «Buenos días a todos», Renata habló con esa voz que podía sonar dulce y venenosa al mismo tiempo. «A partir de hoy, por instrucciones del señor Marchetti, se implementarán nuevas medidas de seguridad. Todos los dispositivos electrónicos personales serán entregados al inicio del turno y devueltos al final, sin excepciones». Un murmullo recorrió al grupo de empleados. Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Además», continuó Renata, «se han instalado nuevas cámaras en todas las áreas del edificio, incluyendo pasillos, cocina, zonas de servicio y sótano. Cualquier empleado que sea encontrado en un área que no corresponda a sus funciones será despedido de inmediato». Sus ojos recorrieron al grupo de trabajadores y se detuvieron en Valentina. Solo un segundo. Apenas un parpadeo. Pero fue suficiente para que Valentina entendiera el mensaje. Sabían. Tal vez no sabían exactamente qué, pero sabían que alguien estaba hablando. Y estaban cerrando todas las puertas. Valentina entregó su teléfono con manos que luchaban por no temblar. Sin su dispositivo, estaba completamente aislada. No podía contactar a Emiliano. No podía llamar a su abuela. No podía pedir ayuda. Estaba sola dentro de la boca del lobo. Durante las primeras horas de su turno, Valentina limpió en silencio, moviéndose como un fantasma por los pasillos de casa Marchetti. Pero sus ojos registraban todo. Las nuevas cámaras, efectivamente, estaban por todas partes. Pequeñas, discretas, colocadas en ángulos que cubrían cada rincón. Excepto uno, el baño de servicio del segundo piso. Era un espacio diminuto, apenas un cubículo con un lavamanos oxidado, que los empleados usaban durante sus turnos. Valentina notó que no había cámaras ahí. Era el único punto ciego en todo el edificio. Guardó esa información como quien guarda un fósforo en medio de una tormenta. A la hora del almuerzo, mientras los empleados comían en silencio en el cuarto de descanso, Luciana se sentó junto a ella. «Algo está pasando, Valentina», susurró sin mover apenas los labios. «Esta mañana vi a Renata bajar al sótano con 2 hombres. Cargaban cajas, muchas cajas». El corazón de Valentina se detuvo. ¿Cajas? ¿De dónde las sacaron? «Del archivo viejo. Ese cuarto al fondo del sótano que siempre está cerrado con llave. Las estaban subiendo a una camioneta estacionada en la parte trasera. Estaban moviendo los documentos. Ya habían comenzado». Valentina sintió que el tiempo se le escurría entre los dedos, como arena. «Luciana, necesito pedirte algo. Algo que puede ser peligroso». Su compañera la miró con ojos que reflejaban miedo, pero también algo más. Algo que Valentina reconoció porque lo sentía en su propio pecho. Indignación. «¿Qué necesitas?» «Necesito que me cubras durante 15 minutos al final del turno. Que si alguien pregunta por mí, digas que estoy en el baño. ¿Puedes hacer eso?» Luciana tragó saliva. «¿Vas a bajar al sótano? Solo necesito ver si queda algo. Cualquier cosa. Un papel, un registro, lo que sea. Valentina, si te atrapan, si no hago nada, van a destruir la verdad para siempre. Y mi abuela morirá sin que nadie sepa lo que le hicieron». Luciana cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había decisión en ellos. 15 minutos, ni un segundo más, y si las cosas se ponen feas, te sales de ahí sin mirar atrás. Valentina le apretó la mano en silencio. No hacían falta más palabras. Las horas que siguieron fueron las más largas de su vida. Cada minuto se arrastraba como si el tiempo mismo estuviera castigándola por atreverse a desafiar el orden de las cosas. Limpió pisos, pulió espejos, vació basureros.
Todo mientras su mente trazaba un mapa del sótano basándose en las pocas veces que había bajado a buscar suministros de limpieza. Cuando faltaba poco para el final del turno, Luciana le hizo una señal desde el otro lado del pasillo. Era ahora o nunca. Valentina se deslizó hacia la escalera de servicio que bajaba al sótano. Las nuevas cámaras cubrían el pasillo principal, pero la escalera de servicio era vieja, estrecha, y aparentemente había sido olvidada en la nueva instalación de seguridad. Un descuido que Valentina agradeció en silencio. Bajó los escalones conteniendo la respiración, como si el sonido de su propio aliento pudiera delatarla. El sótano era frío y olía a polvo y papel viejo. Estantes metálicos se alineaban contra las paredes, llenos de cajas etiquetadas con códigos que no entendía. Al fondo, tal como Luciana había descrito, había un cuarto con una puerta metálica. Estaba entreabierta. Valentina empujó la puerta con cuidado. Adentro, el caos era evidente. Estantes vacíos, cajas abiertas con su contenido revuelto, papeles esparcidos por el suelo como hojas muertas después de una tormenta. Renata y sus hombres habían hecho un trabajo rápido pero descuidado. Se habían llevado casi todo. Casi. Valentina revisó cada rincón con la urgencia de quien busca oxígeno bajo el agua. Movió cajas vacías, revisó debajo de estantes, metió las manos en rendijas que sus dedos apenas alcanzaban. Y entonces, atrapada entre la pared y un estante metálico, encontró algo. Una carpeta de cartón manila, aplastada y cubierta de polvo, que se había deslizado detrás del mueble y evidentemente había pasado desapercibida durante la limpieza. Valentina la sacó con manos temblorosas y la abrió. Lo que encontró hizo que sus piernas perdieran fuerza. Eran fotografías, viejas, amarillentas, tomadas con una cámara de otra época. En ellas, aparecía un grupo de mujeres sentadas frente a máquinas de coser en un taller humilde. Mujeres de todas las edades, con las manos sobre telas de colores, sonriendo a la cámara con una mezcla de orgullo y cansancio. Y en el centro, joven, radiante, con una sonrisa que Valentina conocía de memoria porque la veía cada día en el rostro de su abuela, estaba Consuelo Durán. Sostenía un cuaderno abierto contra su pecho, y en la página visible podía verse claramente un boceto. El boceto de un vestido. La promesa. Debajo de las fotografías había un documento mecanografiado. Un inventario fechado décadas atrás, con el membrete de Taller Hilos de Esperanza. Listaba cada diseño adquirido, el nombre de la costurera que lo había creado y la cantidad pagada. En la línea correspondiente a la promesa, el nombre era inequívoco, Consuelo Durán, y la cantidad pagada era tan baja, tan vergonzosamente miserable, que Valentina tuvo que leerla 3 veces para creer que era real. Pero lo más importante estaba al final del documento. Una nota escrita a mano con letra diferente que decía: Nota interna. Los diseños de C. Durán superan con creces la calidad de cualquier otro adquirido. Recomiendo mantener toda documentación bajo resguardo estricto. Si la señora Durán algún día comprende el valor real de lo que firmó, podríamos enfrentar problemas significativos. I.S. Ignacio Saldívar. El hombre que había engañado a su abuela. Valentina guardó la carpeta dentro de su ropa, pegándola contra su cuerpo. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharse desde el piso de arriba. Subió las escaleras de servicio lo más rápido que pudo, controlando el impulso de correr. Al llegar al pasillo del segundo piso, se encontró cara a cara con la última persona que quería ver. Renata Villalobos. Valentina. La voz de Renata era suave, controlada, como la de un depredador que no necesita correr porque sabe que su presa no tiene a dónde ir. ¿Qué haces en este pasillo? Tu área de trabajo es el primer piso. Estaba usando el baño de servicio, señorita Villalobos. El del primer piso estaba ocupado. Renata la estudió con esos ojos que parecían capaces de ver a través de las paredes. Su mirada bajó lentamente hacia el cuerpo de Valentina, como si pudiera detectar la carpeta oculta bajo su ropa. ¿Sabes qué me resulta curioso, Valentina? Renata dio un paso hacia ella. Llevas tiempo trabajando aquí, siempre callada, siempre obediente, siempre invisible. Y de pronto, justo cuando el señor Marchetti decide exhibir su pieza más valiosa, tú empiezas a comportarte de manera diferente. No entiendo a qué se refiere. Me refiero a que te noto nerviosa, distraída.
como alguien que tiene algo que esconder. Otro paso más cerca. ¿Tienes algo que esconder, Valentina? No, señorita. Solo hago mi trabajo. Renata la miró durante un instante que duró una eternidad. Luego sonrió. Una sonrisa que no ofrecía ningún consuelo. Espero que así sea. Porque las personas que intentan jugar en ligas que no les corresponden siempre terminan lastimadas. Y a mí no me gusta ver a la gente sufrir innecesariamente. Se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, sus pasos resonando como una cuenta regresiva. Valentina esperó hasta que desapareció para soltar el aire que había estado conteniendo. Las piernas le temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Cuando finalmente recuperó su teléfono al final del turno y salió del edificio, lo primero que hizo fue revisar sus mensajes. Había uno de Emiliano Ruiz. Valentina, no me escriba más a este correo. Creo que puede estar siendo monitoreada. Hay un café llamado El Rincón de la Abuela, a 3 cuadras de donde trabaja. Estaré ahí mañana a las 7 de la mañana, antes de que entre a su turno. Busque al hombre con un libro de poesía sobre la mesa. Es importante que venga sola y que no le diga a nadie, ni siquiera a personas de confianza dentro de la empresa. Valentina caminó a casa con la carpeta manila pegada a su cuerpo como un escudo. Cada sombra en la calle la hacía girar. Cada auto que pasaba le aceleraba el pulso. Sentía que el mundo entero la observaba, que en cualquier momento una mano saldría de la oscuridad para arrebatarle lo único que tenía, la prueba de que su abuela decía la verdad. Cuando abrió la puerta de su departamento, encontró a doña Consuelo en la cocina, intentando preparar algo de cenar con sus manos temblorosas. Al ver a su nieta, su rostro se iluminó, pero inmediatamente cambió al notar su expresión. «¿Qué pasó, mi niña? Estás pálida como si hubieras visto un fantasma». Valentina se sentó frente a su abuela y sacó la carpeta. La abrió sobre la mesa, dejando que las fotografías y el documento quedaran a la vista. Consuelo se llevó las manos a la boca. ¿Dónde encontraste esto?» «En el sótano de casa Marchetti. Estaban destruyendo todo, abuela, quemando las pruebas. Esta carpeta se les escapó por accidente». Consuelo tomó la fotografía con dedos que temblaban más de lo habitual. Sus ojos recorrieron los rostros de las mujeres en la imagen, deteniéndose en cada una como si estuviera reencontrándose con amigas perdidas. «Míranos», susurró. «Éramos tan jóvenes, tan llenas de sueños». Señaló a una mujer sentada a su lado en la foto, una mujer de mirada firme y sonrisa amable. «Esa es Hortensia Montero, mi amiga, la que me advirtió que no firmara el contrato. Ella sí tenía sabiduría, Valentina. Pero yo no la escuché. ¿Sabes dónde está ahora? La última vez que supe de ella vivía en las afueras de la ciudad, pero eso fue hace mucho tiempo. La vida nos separó como separa a tantas personas que deberían permanecer juntas». Valentina tomó el documento y lo puso frente a su abuela. «Lee esto, abuela. La nota del final». Consuelo leyó lentamente, moviendo los labios con cada palabra. Cuando llegó al final, una lágrima cayó sobre el papel, difuminando ligeramente la tinta antigua. Sabían, Valentina, siempre supieron que lo que hicieron estaba mal. No fue ignorancia, no fue un error. Fue un robo deliberado, calculado, ejecutado contra mujeres que no tenían cómo defenderse. Pero ahora sí tenemos cómo, abuela. Tenemos esta carpeta. Tenemos tus cuadernos. Y tenemos a un periodista dispuesto a escucharnos. ¿Un periodista? Se llama Emiliano Ruiz. Me reuniré con él mañana temprano». Consuelo cerró los ojos. Su respiración se volvió pesada, difícil. Valentina se asustó. «¿Abuela? ¿Estás bien?» «Estoy pensando en tu madre, mi niña». El silencio llenó la habitación como agua llenando un vaso. Tu madre era como tú, valiente, decidida. Ella también quiso pelear contra las injusticias del mundo, pero la enfermedad se la llevó antes de que pudiera terminar sus batallas. Apenas eras una niña cuando partió. Valentina sintió el nudo familiar formándose en su garganta. Los recuerdos de su madre eran como fotografías borrosas. Fragmentos de calidez, una voz cantando de noche, manos suaves sobre su frente. Ella habría estado orgullosa de ti. Consuelo abrió los ojos, y en ellos brillaba algo nuevo. Como yo estoy orgullosa, pero necesito que me prometas algo. Lo que sea, abuela. Prométeme que sin importar lo que pase, no te van a romper, que no van a convertirte en alguien que no eres,
que vas a pelear esta batalla con la verdad, no con las armas de ellos, porque el día que uses sus métodos, ellos ya habrán ganado. Valentina tomó las manos de su abuela entre las suyas. Te lo prometo. Esa noche, mientras Consuelo dormía con las fotografías apretadas contra su pecho, como si fueran cartas de amor de una vida que le fue arrebatada, Valentina revisó cada documento de la carpeta una vez más. Fue entonces cuando notó algo que se le había escapado antes. En el reverso de una de las fotografías, escrita con letra diminuta, casi invisible, había una dirección, y junto a ella, un nombre. Para cuando necesites encontrarme, Hortensia Montero. Y debajo, una frase que hizo que Valentina contuviera la respiración. Yo también guardé pruebas. Ellos no lo saben. Hortensia Montero estaba viva. Había dejado un rastro, y tenía más pruebas. Lo que Valentina no podía saber era que al mismo tiempo, en la oficina de Casa Marchetti, Renata Villalobos revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y aunque la escalera de servicio no tenía cámara, la puerta del sótano sí. Y en la pantalla, clara como el agua, se veía a Valentina Durán entrando al cuarto de archivos. Renata tomó su teléfono y marcó un número. Lorenzo, tenemos que hablar. Tu empleadita estuvo en el sótano esta tarde. Y estoy segura de que no bajó a buscar detergente. El café, el rincón de la abuela, era un lugar pequeño, escondido entre una florería y una lavandería. El tipo de sitio que la gente pasaba de largo sin notar. Exactamente el tipo de lugar donde dos personas podían hablar sin que el mundo las escuchara. Valentina llegó antes de las 7 de la mañana. No había dormido. Las horas de la noche las pasó memorizando cada detalle de los documentos que había encontrado, cada rostro en las fotografías, cada palabra de la nota de Ignacio Saldívar. Luego había guardado la carpeta original en el único lugar donde sabía que estaría segura, debajo del colchón de Doña Consuelo, junto a los cuadernos de bocetos que habían esperado décadas para ser vistos. El café olía a pan recién horneado y canela. Solo había 3 mesas ocupadas. En la del fondo, junto a una ventana que daba a un callejón tranquilo, un hombre joven leía un libro de poesía. Tenía el aspecto de alguien que duerme poco y piensa demasiado. Al ver entrar a Valentina, cerró el libro y la miró directamente a los ojos con una expresión que transmitía algo inesperado. Respeto. ¿Valentina? ¿Emiliano? Siéntese, y por favor, no diga mi apellido en voz alta. Nunca se sabe quién escucha. Valentina se sentó frente a él, colocando sobre la mesa una copia que había hecho a mano de los documentos más importantes. No iba a arriesgar los originales. Antes de que me muestre nada, Emiliano habló con voz baja pero firme. Necesito contarle algo. Algo que cambia todo lo que usted cree saber sobre por qué estoy investigando a los Marchetti. Valentina frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Emiliano respiró profundamente. Había algo en su expresión que Valentina no esperaba encontrar. Dolor. Mi abuela se llamaba Graciela Ruiz. Era bordadora. Trabajó durante años en un taller de costura en las afueras de la ciudad. El corazón de Valentina se aceleró. ¿Un taller de costura? Un taller llamado Hilos de Esperanza. El silencio que cayó entre ellos fue tan pesado que Valentina podía escuchar el latido de su propio pulso en los oídos. Hilos de Esperanza. El mismo taller donde su abuela había trabajado, donde le habían robado sus diseños. Su abuela. ¿Trabajó con la mía? No solo trabajó con ella, eran amigas. Mi abuela Graciela fue una de las 23 costureras a las que les robaron sus creaciones. Pero a diferencia de Doña Consuelo, mi abuela no guardó silencio. Intentó denunciar lo que había pasado. Fue a la prensa, a las autoridades, a quien quisiera escucharla. ¿Y qué pasó? Los ojos de Emiliano se oscurecieron. Los Marchetti la destruyeron. Contrataron abogados que la demandaron por difamación. La hicieron parecer una mentirosa, una oportunista. Perdió su casa, sus ahorros, su dignidad pública. El estrés la enfermó. Pasó sus últimos años creyendo que nadie la escucharía jamás. Emiliano, cuando mi abuela partió, yo era un adolescente, pero antes de irse, me hizo una promesa que le juré cumplir. Me dijo, algún día, alguien va a ser lo suficientemente valiente para hablar. Y cuando eso pase, quiero que tú seas quien cuente la verdad. Valentina entendió todo en ese instante. Emiliano no era solo un periodista investigando una historia. Era un nieto cumpliendo una promesa. Igual que ella.
Por eso llevo años investigándolos, continuó Emiliano. Por eso cada artículo que publico sobre abusos en la industria de la moda es un paso más hacia los Marchetti. Pero nunca había tenido lo que necesitaba para llegar hasta ellos. Hasta que recibí su correo. Valentina deslizó las copias sobre la mesa. Emiliano las revisó con ojos que fueron pasando de la concentración al asombro y del asombro a algo que parecía alivio profundo. La nota de Ignacio Saldívar. Esto es una confesión interna de que el robo fue premeditado. Y el inventario con los nombres de las costureras. Valentina, ¿tiene idea de lo que esto significa? Significa que mi abuela tenía razón. Siempre tuvo razón. Significa mucho más que eso. Con estos documentos, más los cuadernos originales de su abuela, más los registros de fechas que demuestran que los diseños existían antes de que Marchetti los registrara. Tenemos un caso real. No solo periodístico, legal. Por primera vez en días, Valentina sintió que podía respirar. Pero Emiliano levantó una mano. Hay un problema. Estos documentos son copias hechas a mano. Para un reportaje periodístico funcionan, pero para una demanda legal necesitamos los originales. Y necesitamos algo más. Un testigo vivo que pueda corroborar todo esto en persona. Hortensia Montero, dijo Valentina inmediatamente. Emiliano la miró sorprendido. ¿Conoce ese nombre? Era compañera de mi abuela en el taller. Encontré una nota suya detrás de una de las fotografías. Dice que ella también guardó pruebas. Y dejó una dirección. Emiliano cerró los ojos un momento, como si estuviera procesando la magnitud de lo que Valentina acababa de decir. Si Hortensia Montero tiene documentos originales y está dispuesta a hablar, Valentina, esto podría ser lo que llevo esperando toda mi vida. ¿Cuándo podemos ir a buscarla? Pronto. Pero primero necesitamos ser extremadamente cuidadosos. Si los Marchetti se enteran de que tenemos esto, van a mover todas sus piezas para destruirnos antes de que podamos actuar. Y hablando de eso, usted me dijo que estaban destruyendo documentos. ¿Creen que la descubrieron? Valentina recordó la mirada de Renata en el pasillo. Esos ojos que parecían radiografías. No estoy segura, pero creo que sospechan. Entonces tiene que actuar con normalidad. Vaya a trabajar como si nada hubiera pasado. No busque más pruebas dentro del edificio. No hable con nadie sobre esto. Y sobre todo, no le dé a Renata Villalobos ningún motivo para confirmar sus sospechas. Valentina asintió. ¿Y usted? Yo tengo un contacto en el registro de propiedad intelectual. Voy a verificar las fechas exactas en que los diseños de Marchetti fueron registrados oficialmente. Si puedo demostrar que los registros son posteriores a las fechas en los cuadernos de su abuela, tenemos una línea temporal que ningún abogado podrá desmentir. Se despidieron con un apretón de manos que significaba mucho más que un saludo. Era un pacto entre dos nietos que estaban recogiendo las banderas que sus abuelas no pudieron sostener hasta el final. Valentina llegó a casa Marchetti 20 minutos antes de su turno. Entregó su teléfono en la entrada, se puso a trabajar y mantuvo la cabeza baja, los ojos en el suelo, la boca cerrada. Exactamente como siempre había sido. Invisible, silenciosa, obediente. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Valentina limpió cristales, pulió pisos, vació basureros. Todo normal, todo en orden, todo exactamente como debía ser. Hasta que a media mañana, la voz de Renata Villalobos resonó por el intercomunicador del personal. Valentina Durán, preséntate en la oficina del señor Marchetti. Inmediatamente. El estómago de Valentina se convirtió en un nudo de hielo. Las miradas de sus compañeros la siguieron mientras caminaba por el pasillo. Luciana, desde una esquina, la observó con ojos que gritaban preocupación, pero no podían decir nada. La puerta de la oficina de Lorenzo estaba abierta. Él estaba sentado detrás de su escritorio, con Renata de pie a su derecha como una sombra vigilante. Y a la izquierda, una pantalla mostraba una imagen congelada que Valentina reconoció al instante. Era ella, en la grabación de la cámara del sótano, entrando al cuarto de archivos. «Cierra la puerta», ordenó Lorenzo sin mirarla. Valentina obedeció. Sus piernas temblaban, pero su rostro permanecía sereno. Años de humillaciones la habían entrenado para mantener la máscara incluso cuando todo se derrumbaba por dentro. ¿Puedes explicarme qué hacías en el sótano de mi empresa, en un área restringida, donde no tienes absolutamente ningún motivo para estar? La voz de Lorenzo era baja, controlada,
infinitamente más aterradora que si estuviera gritando. Estaba buscando suministros de limpieza, señor. Los del primer piso se habían agotado y pensé que... No me insultes con mentiras, Valentina. Lorenzo se puso de pie lentamente. ¿Crees que soy un imbécil? Esa zona ha estado cerrada durante semanas. No hay suministros de limpieza ahí. Lo que sí hay, o lo que había, eran archivos privados de mi empresa. Archivos que alguien parece haber revisado. Valentina no respondió. Cualquier palabra podía ser una trampa. Renata dio un paso adelante. Revisamos el cuarto después de ver la grabación. Falta una carpeta del archivo histórico. ¿Sabes algo al respecto? No, señorita. ¿Estás segura? Porque la cámara te muestra entrando con las manos vacías y saliendo con algo debajo de tu ropa. El silencio que siguió fue insoportable. Valentina podía sentir el sudor frío recorriendo su espalda, pero mantuvo la mirada fija en un punto entre Lorenzo y Renata, sin mostrar miedo, sin mostrar nada. Lorenzo rodeó el escritorio y se acercó a ella, demasiado cerca. Voy a ser muy claro contigo. Su voz era apenas un susurro. No sé qué crees que encontraste ahí abajo. No sé qué estás planeando. Pero te aseguro una cosa. Yo destruyo a personas mucho más poderosas que tú antes del desayuno. ¿Crees que una empleada de limpieza puede hacerme algo a mí? Valentina lo miró a los ojos. Y en ese momento, algo cambió. No fue un acto de valentía dramática. No fue un discurso heroico. Fue algo mucho más silencioso y mucho más poderoso. Fue la certeza absoluta de que ese hombre, con todo su dinero y todo su poder, tenía miedo. De ella, de lo que ella podía saber, de lo que ella podía hacer con la verdad. Y esa certeza le dio una calma que no sabía que poseía. No encontré nada, señor Marchetti, y no tengo ningún plan. Solo soy una empleada de limpieza que se equivocó de piso. Lorenzo la estudió durante un instante eterno. Luego dio un paso atrás. Estás despedida. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y salir de este edificio. Si vuelves a poner un pie aquí, llamaré a la policía. Y si descubro que tomaste algo que me pertenece, todo lo que le pertenece está seguro, señor. Valentina dijo con una serenidad que la sorprendió a ella misma. Lo que no le pertenece... Bueno, eso nunca estuvo en sus manos. La expresión de Lorenzo se congeló. Por un segundo, solo un segundo, Valentina vio algo cruzar su rostro. No era furia, era duda. La misma duda de un hombre que empieza a entender que ha subestimado a alguien de manera terrible. Valentina se dio la vuelta y salió de la oficina con pasos firmes. No miró atrás. No lloró. No tembló. En el pasillo, Luciana la esperaba con los ojos enrojecidos, sosteniendo una pequeña bolsa con las pocas pertenencias que Valentina guardaba en su casillero. Lo siento tanto, Valentina. Lo siento mucho. No lo sientas, Luciana. Me acaban de liberar. Se abrazaron brevemente, con la urgencia de quienes saben que quizás no volverán a verse en mucho tiempo. Cuídate, susurró Luciana, y cuida a doña Consuelo. Cuídate tú también, y gracias, por todo. Valentina salió de casa Marchetti por última vez. El sol de la mañana le dio de lleno en el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que el mundo la aplastaba. Sentía algo diferente, algo que se parecía peligrosamente a la libertad. Sacó su teléfono, que le habían devuelto con sus pertenencias, y escribió un mensaje a Emiliano. Me despidieron. Saben que estuve en el sótano, pero no saben lo que tengo, ni lo que viene. Necesitamos encontrar a Hortensia Montero. Ahora. La respuesta llegó en segundos. Ya la encontré, Valentina. Está viva. Y cuando le conté quién era usted, lo primero que hizo fue llorar. Lo segundo fue abrir un baúl que ha guardado durante décadas. Valentina, tiene todo. Contratos originales, recibos de pago, cartas de Ignacio Saldívar, y algo que no esperábamos. Grabaciones. Doña Hortensia grabó en secreto una conversación con Ignacio, donde él admite todo. Tenemos su voz confesando el robo. Valentina leyó el mensaje 3 veces. Luego se apoyó contra la pared del edificio y dejó que las lágrimas corrieran. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de justicia acercándose. Porque Lorenzo Marchetti podía despedirla, podía amenazarla, podía llamarla invisible, insignificante, don nadie, pero no podía cambiar la verdad. Y la verdad acababa de encontrar su voz.
La dirección que Hortensia Montero había dejado detrás de aquella fotografía llevaba a un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad. Calles arboladas, casas modestas con jardines pequeños, el tipo de lugar donde la vida transcurre sin prisa y sin ruido. Un mundo completamente opuesto al brillo artificial de Casa Marchetti. Emiliano conducía en silencio. Valentina iba en el asiento del copiloto, con los cuadernos originales de su abuela sobre las piernas. Consuelo había insistido en que los llevara. Hortensia necesita verlos, había dicho la anciana esa mañana, presionando los cuadernos contra las manos de Valentina con una urgencia que le tembló en la voz. Necesita saber que yo también guardé mi parte de la verdad, que no me rendí, aunque el mundo creyera que sí. Consuelo había querido ir con ellos. Lo pidió con los ojos antes de pedirlo con palabras, pero su cuerpo no se lo permitía. La enfermedad había avanzado en las últimas semanas, robándole fuerzas que ya no podía recuperar. Valentina la dejó sentada junto a la ventana, mirando hacia la calle, con esa expresión de quien espera algo que lleva décadas esperando. «Dile que la perdono», fueron las últimas palabras de Consuelo antes de que Valentina cerrara la puerta. «Dile que nunca la culpé por no haber podido ayudarme. Y dile que la extrañé cada día de mi vida». Ahora, mientras el auto se detenía frente a una casa con paredes color tierra, y una enredadera cubriendo la fachada, Valentina repetía esas palabras en su mente como una oración. «¿Está lista?», preguntó Emiliano. «No, pero vamos». La puerta se abrió antes de que pudieran tocar, y ahí estaba ella. Hortensia Montero era una mujer que el tiempo había doblado pero no había roto. Se apoyaba en un bastón tallado a mano, y sus ojos, aunque rodeados de arrugas profundas, tenían una lucidez que desmentía su edad. Miró a Valentina durante un largo instante, estudiando su rostro con una intensidad que resultaba casi física. Y entonces habló. «Tiene sus ojos, los mismos ojos de Consuelo, cuando éramos jóvenes y creíamos que el mundo era justo». Valentina no pudo contener las lágrimas. No lo intentó. «Pasen». Hortensia se hizo a un lado. «Llevo mucho tiempo esperando este momento. A veces pensé que moriría sin que llegara». La casa de Hortensia era modesta pero dignamente mantenida. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas, muchas de ellas mostrando telas, bordados, diseños textiles de una belleza que contrastaba con la sencillez del lugar. En una esquina del salón principal, sobre una mesa cubierta con un mantel bordado a mano, había un baúl de madera oscura. «Ese baúl no se ha abierto frente a nadie en décadas», dijo Hortensia mientras se sentaba lentamente en un sillón. «Lo guardé esperando el día en que alguien viniera a buscar la verdad. Casi lo abro muchas veces, cuando la rabia me ganaba, cuando la impotencia me ahogaba. Pero algo me decía que debía esperar, que el momento llegaría». «¿Por qué no habló antes?», preguntó Emiliano con respeto, pero sin ocultar la pregunta que necesitaba hacer. Hortensia lo miró con una mezcla de tristeza y honestidad brutal. «¿Hablar? ¿Con quién? ¿Con qué pruebas?». Cuando Consuelo firmó ese contrato y yo intenté protestar, Ignacio Saldívar me llevó aparte y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: «Si abres la boca, no solo te destruimos a ti, destruimos a cada mujer de este taller, sus familias, sus hijos, sus medios de vida. ¿Quieres cargar con eso en tu conciencia?». El silencio que siguió pesaba como plomo. Yo tenía compañeras que eran madres solteras, mujeres que dependían de ese trabajo para alimentar a sus hijos. Si yo hablaba y ellos cerraban el taller, todas pagaban el precio. Así que callé. Callé durante años, pero no me quedé quieta. Se levantó con esfuerzo y caminó hacia el baúl. Lo abrió con una llave que llevaba colgada al cuello. La gente que guarda verdades importantes siempre las lleva cerca del corazón. Lo que había dentro del baúl superó cualquier expectativa. Carpetas organizadas por fecha, contratos originales con las firmas de cada costurera, recibos de pago que demostraban las cantidades irrisorias que habían recibido, cartas enviadas por Ignacio Saldívar al taller antes y después de la adquisición de los diseños. Y en el fondo, envuelta en tela, una grabadora de casete antigua. Un día, semanas después de que Consuelo firmara, Ignacio regresó al taller. Hortensia habló mientras sacaba la grabadora con manos cuidadosas. «Venía a recoger los últimos bocetos. Yo tenía esta grabadora escondida en mi delantal. En esa época nadie sospechaba de una costurera con un aparato así. Pensaban que éramos demasiado simples para algo como eso.
Presionó el botón de reproducción. El sonido era antiguo, con estática y ruido de fondo, pero las voces eran claras, inconfundiblemente claras. La voz de un hombre, segura, condescendiente. «Mire, señora Montero, usted y sus compañeras deberían estar agradecidas. Les pagamos por dibujos que probablemente nunca habrían salido de este taller. Sin nosotros, esos diseños morirían aquí, entre máquinas de coser y polvo». Luego la voz de Hortensia, más joven, temblando de indignación contenida. «Esos diseños tienen dueñas, señor Saldívar». Consuelo Durán creó la promesa. Graciela Ruiz bordó el amanecer. Cada una de nosotras puso su alma en esas creaciones. La voz del hombre otra vez, ahora con un tono que dejaba caer toda pretensión de cortesía. Y cada una de ustedes firmó un documento cediendo esos derechos. Legalmente, esas creaciones ya no son de nadie aquí. Son del señor Aurelio Marchetti. Y le recomiendo que acepte esa realidad antes de que las cosas se pongan complicadas. Emiliano detuvo la grabación. Estaba pálido. Mencionó a mi abuela. Susurró. Mencionó a Graciela Ruiz por nombre. Mencionó a varias. Hortensia asintió. Esa grabación dura casi 40 minutos. Ignacio habló con total libertad porque jamás imaginó que una costurera pudiera estar grabándolo. Menciona nombres, diseños específicos, cantidades de dinero y hasta instrucciones directas de Aurelio Marchetti para ocultar el origen real de las creaciones. Valentina miraba todo como si estuviera presenciando un milagro. Las piezas que su abuela había guardado en cuadernos, las que ella había rescatado del sótano, y ahora las de Hortensia. 3 fuentes diferentes. 3 mujeres que, sin saberlo, habían preservado fragmentos de la misma verdad durante toda su vida. Juntas, esas piezas formaban algo irrompible. Señora Montero, Emiliano habló con una seriedad que Valentina no le había escuchado antes. ¿Estaría dispuesta a hacer pública esta evidencia? ¿A dar su testimonio ante la prensa y, si es necesario, ante un tribunal? Hortensia lo miró con una firmeza que contradecía su cuerpo frágil. Joven, llevo décadas esperando que alguien me haga esa pregunta. Mi respuesta es sí. Mi respuesta siempre fue sí. Solo necesitaba que alguien escuchara. Valentina sacó los cuadernos de Consuelo y los puso sobre la mesa, junto al contenido del baúl. Hortensia los tomó con una reverencia casi sagrada. Pasó las páginas lentamente, deteniéndose en cada boceto, en cada anotación escrita con la letra de su vieja amiga. «Mira esto», susurró, señalando un boceto que no era la promesa, sino otro diseño, más pequeño, en una esquina de la página. «Este lo hicimos juntas. Una noche nos quedamos hasta tarde en el taller, tomando café aguado y soñando con vestidos que nunca nos podríamos comprar. Consuelo dibujaba, y yo le decía cómo imaginaba los bordados. Nos reíamos tanto». La voz se le quebró. «¿Cómo está ella? ¿Cómo está mi Consuelo?» Valentina tomó aire. «Está enferma, señora Montero. La enfermedad ha avanzado mucho, pero su espíritu sigue intacto. Y me pidió que le dijera algo». «¿Qué cosa?» «Que la perdona, que nunca la culpó, y que la extrañó cada día de su vida». Hortensia cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas como ríos buscando un cauce que llevaban décadas sin recorrer. «Yo también, mi Consuelo. Yo también». El resto de la mañana la dedicaron a organizar la evidencia. Emiliano fotografió cada documento, cada página de los cuadernos, cada carta del baúl. Creó copias digitales que almacenó en múltiples lugares seguros. Si alguien intentaba destruir los originales, la verdad ya estaba respaldada. «Necesitamos un abogado», dijo Emiliano mientras terminaba de clasificar los documentos. «Alguien especializado en propiedad intelectual que esté dispuesto a enfrentarse a los Marchetti». «¿Conoces a alguien así?», preguntó Valentina. «Tengo un contacto. Una abogada que ha llevado casos contra grandes corporaciones. Se llama Isabela Contreras. Es brillante y no le tiene miedo a nadie. Pero cobra caro. Y nosotros no tenemos nada», completó Valentina. «Yo puedo ayudar con eso». Hortensia intervino desde su sillón. «No tengo mucho dinero, pero tengo esta casa. Si necesitan una garantía, la pongo sobre la mesa». «Señora Montero, no podemos pedirle eso. No me lo están pidiendo. Lo estoy ofreciendo. Esta casa vale menos que la verdad que contiene, y prefiero perder las paredes antes que perder la oportunidad de hacer justicia».
Valentina miró a esa mujer que apenas conocía pero que sentía como familia. 2 abuelas, 2 guerreras silenciosas, 2 mujeres que el mundo había subestimado y que ahora, juntas, tenían el poder de derrumbar un imperio. Antes de despedirse, Hortensia tomó la mano de Valentina. Hay algo más que necesitas saber. Algo que no quise decir frente al periodista, porque primero quería decírtelo a ti. ¿Qué cosa? La grabación tiene casi 40 minutos. Al final, cuando Ignacio creyó que nuestra conversación había terminado y bajó la guardia completamente, mencionó algo sobre la promesa que ni siquiera Consuelo sabe. ¿Qué mencionó? Dijo que Aurelio Marchetti no guardó la promesa durante tantos años solo porque esperaba el momento perfecto para lanzarla. La guardó porque sabía que era un diseño robado y temía que alguien lo reclamara. Pero antes de morir, Aurelio dejó instrucciones específicas para su hijo Lorenzo. Instrucciones que están en un documento sellado dentro de la caja fuerte personal de la familia Marchetti. ¿Qué tipo de instrucciones? Según lo que Ignacio dijo en la grabación, Aurelio dejó una carta donde reconoce que la promesa y otros diseños fueron adquiridos de manera fraudulenta. Una especie de confesión escrita. Dijo que quería limpiar su conciencia antes de partir, pero que dejaba en manos de Lorenzo la decisión de hacer lo correcto o enterrar la verdad para siempre. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Lorenzo tiene una carta de su propio padre confesando el robo y decidió exhibir el vestido como si fuera suyo. No solo eso, mi niña. Decidió usarlo para humillarte, para burlarse de la nieta de la mujer a quien su padre le robó el alma. La ironía era tan monstruosa que rozaba lo poético. El vestido que Lorenzo había usado como arma de humillación era la creación de la abuela de la mujer que estaba a punto de destruirlo con la verdad. En el camino de regreso, Emiliano conducía con la mandíbula apretada. Esa carta de Aurelio lo cambia todo, Valentina. Si existe y podemos demostrar su existencia, Lorenzo no solo robó diseños. Ocultó deliberadamente una confesión de fraude. Eso es obstrucción. Encubrimiento. Se derrumba todo su imperio legal. Pero la carta está en su caja fuerte. ¿Cómo llegamos a ella? No necesitamos llegar a la caja fuerte. Solo necesitamos que el mundo sepa que existe. Si publicamos la grabación donde Ignacio menciona esa carta, la presión pública y legal obligará a que se abra. Ningún juez puede ignorar una evidencia así. Valentina asintió lentamente. Las piezas estaban encajando. El rompecabezas que había comenzado con una humillación pública estaba tomando la forma de algo mucho más grande. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a doña Consuelo despierta, como siempre, pero esta vez no estaba junto a la ventana ni junto a la máquina de coser. Estaba sentada a la mesa del comedor, con algo extendido frente a ella que Valentina no había visto nunca. Era un vestido, viejo, delicado, hecho con telas que alguna vez fueron hermosas pero que los años habían vuelto frágiles. Costuras a mano, bordados diminutos, una caída que imitaba el movimiento del agua. «Abuela, ¿qué es esto? Este fue el primer vestido que cosí en mi vida». Consuelo acariciaba la tela como si tocara la mejilla de alguien amado. «Lo hice con retazos que sobraron del taller. No tenía tela buena, así que usé lo que pude. Pero puse en cada puntada todo lo que sentía. Es hermoso. Lo hice para tu madre. Nunca pudo usarlo. Pero siempre soñé con que algún día...». La voz se le quebró y no pudo terminar la frase. Valentina se arrodilló junto a su abuela y la abrazó. «¿Algún día qué, abuela?» Consuelo la miró con ojos que brillaban con lágrimas y con algo más. Algo que parecía un sueño que se negaba a morir. «Algún día soñé con que la hija de mi hija usara un vestido hecho por mis manos. No el vestido que me robaron, sino uno hecho con amor. Solo con amor». Valentina miró el vestido sobre la mesa. Luego miró a su abuela, y una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea tan audaz, tan imposible, tan perfecta, que casi le dio miedo pensarla en voz alta. Pero no la dijo. Todavía no. Porque primero necesitaba hacer justicia. Y después vendría algo que nadie esperaba. Ni siquiera Lorenzo Marchetti. La oficina de Isabela Contreras estaba en el 3er piso de un edificio sin lujos, en una zona de la ciudad donde los abogados no cobraban por hora sino por convicción. No había cuadros caros en las paredes ni muebles de diseñador. Solo estantes repletos de libros, carpetas apiladas en cada superficie disponible,
y una mujer sentada detrás de un escritorio que parecía un campo de batalla de papeles. Isabela levantó la vista cuando Emiliano, Valentina y Hortensia entraron. Tenía el aspecto de alguien que duerme poco y pelea mucho, pero sus ojos transmitían algo que Valentina reconoció de inmediato: hambre de justicia. Emiliano me adelantó los detalles por teléfono, dijo sin preámbulos, pero necesito escucharlo de ustedes, desde el principio, sin omitir nada. Durante las siguientes 2 horas, la oficina se convirtió en un confesionario. Hortensia habló primero, con esa voz que cargaba décadas de silencio acumulado. Mostró cada documento del baúl, explicó cada firma, cada fecha, cada detalle. Luego reprodujo la grabación de Ignacio Saldívar. Y cuando la voz del hombre llenó la habitación admitiendo el robo con total impunidad, Isabela cerró los ojos y apretó los puños sobre el escritorio. Valentina habló después. Contó la historia de su abuela. Mostró los cuadernos con los bocetos originales. Presentó la carpeta rescatada del sótano con el inventario y las fotografías. Y cuando mencionó la carta confesión que Aurelio Marchetti había dejado en la caja fuerte familiar, Isabela se puso de pie. Si esa carta existe y dice lo que la grabación sugiere, esto no es solo un caso de propiedad intelectual, es fraude documentado durante décadas. Con la evidencia que tienen, podemos exigir una orden judicial para abrir esa caja fuerte. ¿Y si Lorenzo ya la destruyó?, preguntó Valentina. Destruir un documento mencionado en una grabación que ya está en manos de un periodista y una abogada sería obstrucción de justicia. Si lo hizo, su situación empeora. Si no lo hizo, la carta lo condena. De cualquier forma, está atrapado. Hortensia, que había escuchado en silencio, habló con voz temblorosa. ¿De verdad puede pasar? Después de tantos años, ¿de verdad puede haber justicia? Isabela rodeó el escritorio y se arrodilló frente a la anciana. Señora Montero, le voy a ser honesta. Esto va a ser difícil. Lorenzo Marchetti tiene dinero para contratar a los mejores abogados del país. Va a pelear con todo. Va a intentar desacreditarlas, intimidarlas, agotarlas. Pero lo que ustedes tienen es algo que ningún abogado millonario puede comprar: la verdad documentada. Y en mi experiencia, cuando la verdad tiene voz, tarde o temprano el mundo la escucha. Sobre los honorarios, Valentina comenzó. Isabela levantó una mano. Emiliano me explicó la situación. Tomaré el caso pro bono, sin costo. No podemos pedirle eso. No me lo están pidiendo. Yo empecé esta carrera porque vi a mi madre trabajar como costurera durante 30 años sin que nadie valorara lo que hacían sus manos. Cada caso que tomo es por ella. Este caso es por todas ellas. Valentina miró a Hortensia. Hortensia miró a Valentina. Y en ese intercambio silencioso de miradas hubo algo que no necesitaba palabras: la certeza de que ya no estaban solas. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. Isabela trabajaba desde el amanecer hasta la madrugada, construyendo el caso legal con la precisión de un relojero. Emiliano preparaba su reportaje, verificando cada dato, cada fecha, cada nombre, asegurándose de que no hubiera un solo hueco que los abogados de Marchetti pudieran explotar. Valentina se dividía entre ayudar con la investigación y cuidar a doña Consuelo, cuya salud se deterioraba con una velocidad que le helaba la sangre. La anciana tosía más, dormía menos, y a veces Valentina la encontraba hablando sola, como si conversara con fantasmas que solo ella podía ver. ¿Con quién hablas, abuela? Con tu madre, mi niña. Le estoy contando lo que estás haciendo. Está orgullosa, tan orgullosa. Valentina contenía las lágrimas cada vez que escuchaba eso. El tiempo se estaba agotando en más de un sentido. Una mañana, Emiliano la llamó. El reportaje está listo. Se publica esta noche en la edición digital del Diario Continental. Mañana en la impresa. ¿Está preparada? ¿Se puede estar preparada para algo así? No, pero se puede estar decidida. Y usted es la persona más decidida que he conocido en mi vida. Esa noche, a las 11 en punto, el artículo apareció en la portada digital del Diario Continental. El titular ocupaba toda la pantalla. El imperio de las mentiras. Cómo Casa Marchetti robó los diseños de 23 costureras y construyó su fortuna sobre el talento invisible de mujeres que nunca recibieron crédito. El reportaje era demoledor. Emiliano había tejido la historia con la precisión de un cirujano y la emoción de un poeta. Comenzaba con la historia de Consuelo y la promesa.
pero se expandía para abarcar a las 23 costureras del taller Hilos de Esperanza. Incluía fragmentos de la grabación de Hortensia, reproducciones de los bocetos originales comparados con los diseños registrados por Marchetti, y testimonios de expertos en propiedad intelectual que confirmaban las irregularidades en los contratos. Pero lo que hizo que el artículo se volviera imparable fue un detalle que Emiliano guardó para el final: la historia de la humillación en la gala. Cómo Lorenzo Marchetti había obligado a Valentina a pararse junto al vestido que su propia abuela había diseñado, y le había dicho frente a cientos de personas: «Si entras en ese vestido, me caso contigo». La ironía brutal de un hombre burlándose de una mujer, usando la creación robada de su abuela como arma de humillación. Eso fue lo que encendió la chispa. En cuestión de horas, el artículo se compartió miles de veces. Luego, cientos de miles. Las redes sociales se inundaron con la historia. Personas de todo el país y más allá comentaban, compartían, se indignaban. El nombre de Consuelo Durán comenzó a ser tendencia. Y junto a él, un grito colectivo que se repetía en cada publicación, en cada mensaje, en cada comentario: «El vestido es de Consuelo». Para el amanecer, esa frase se había convertido en un movimiento. Artistas, diseñadores, activistas, trabajadoras textiles de todo el continente se sumaban con sus propias historias de robo creativo, de explotación, de talentos invisibles aplastados por el peso del dinero. Valentina leyó cada comentario con lágrimas rodando por sus mejillas. Personas que no conocían a su abuela lloraban por ella. Personas que nunca habían cosido un botón entendían el dolor de una creadora despojada de su obra. El mundo, finalmente, estaba escuchando. Pero Lorenzo Marchetti no iba a caer sin pelear. A las pocas horas de la publicación, el equipo legal de Casa Marchetti emitió un comunicado oficial calificando el reportaje de difamatorio, infundado y malintencionado. Anunciaron demandas contra el diario Continental, contra Emiliano Ruiz y contra cualquier individuo involucrado en esta campaña de desprestigio. Negaron todas las acusaciones y aseguraron que los diseños de Casa Marchetti eran creaciones originales protegidas por ley. Pero la verdad tiene un peso que ningún comunicado de prensa puede contrarrestar. Esa misma tarde, Isabela presentó la demanda formal ante el tribunal. Junto con ella, entregó la solicitud de orden judicial para abrir la caja fuerte de la familia Marchetti, citando la grabación de Ignacio Saldívar como evidencia de la existencia de la carta confesión de Aurelio. La respuesta del juez fue rápida. Dada la magnitud de la evidencia presentada y la presión mediática que crecía cada hora, autorizó la apertura de la caja fuerte bajo supervisión judicial en un plazo de 48 horas. Lorenzo Marchetti estaba acorralado. Valentina se enteró de la noticia por una llamada de Isabela. El juez autorizó la apertura. Lorenzo intentó apelar, pero le fue denegado. En 2 días sabremos si esa carta existe. ¿Y si la destruyó? Tenemos peritos forenses que pueden determinar si una caja fuerte ha sido manipulada recientemente. Si destruyó la carta, lo sabremos. Y eso lo hundirá aún más. Cuando Valentina colgó, encontró a su abuela mirando la televisión. El reportaje de Emiliano había saltado de los periódicos a los noticieros. Una presentadora narraba la historia mientras mostraban los bocetos de Consuelo en pantalla. La anciana miraba la pantalla sin parpadear, con las manos sobre el regazo, temblando no por la enfermedad, sino por algo mucho más profundo. «Abuela, ¿estás bien? Están mostrando mis diseños, Valentina. Mis diseños. Con mi nombre. Después de tantos años, alguien está diciendo que son míos». Su voz se quebró en la última palabra. Valentina se sentó junto a ella y la abrazó, mientras ambas miraban la pantalla donde, por primera vez en la historia, el nombre de Consuelo Durán aparecía junto a las creaciones que siempre le pertenecieron. «Te dije que lo lograríamos, abuela». «No, mi niña, tú lo lograste. Tú le devolviste la voz a esta vieja costurera que el mundo quiso silenciar». El teléfono de Valentina no dejaba de sonar. Mensajes de personas que habían visto el reportaje. Solicitudes de entrevistas de medios nacionales e internacionales. Y entre todos ellos, un mensaje de Luciana. «Valentina, tienes que saber algo. Lorenzo está fuera de control. Despidió a 3 personas hoy por negarse a firmar una declaración diciendo que el reportaje es falso. Renata renunció esta mañana. Se fue sin dar explicaciones. Y hay algo más. Encontré una carta en el escritorio de Lorenzo.
La estaba leyendo una y otra vez, como si estuviera peleando consigo mismo. No pude ver el contenido completo, pero vi la firma al final. Decía, tu padre, Aurelio. Lorenzo tiene la carta. No la destruyó. Valentina leyó el mensaje y sintió que algo se movía en su pecho. No era alivio, no era triunfo, era algo más complejo, más humano. Lorenzo Marchetti, el hombre que la había humillado frente a cientos de personas, el hombre que había construido su imperio sobre el robo y la mentira, había guardado la carta de su padre. No la había destruido. A pesar de todo, había conservado la confesión que podía acabar con él. ¿Por qué? ¿Cobardía? ¿Negligencia? ¿O algo más parecido a una conciencia que no podía silenciar del todo? Valentina no tenía la respuesta, pero sabía que en 2 días, cuando abrieran esa caja fuerte, el mundo la tendría. Esa noche, mientras preparaba la cena para su abuela, alguien tocó la puerta. Valentina abrió esperando a Emiliano, o quizás a Isabela. No era ninguno de los dos. Era Renata Villalobos. Valentina se quedó paralizada. La mujer que había sido la sombra de Lorenzo, su cómplice, su escudo, estaba parada en el pasillo con los ojos enrojecidos y una carpeta apretada contra su pecho. Antes de que me cierres la puerta en la cara, necesito que me escuches. La voz de Renata era irreconocible. No quedaba rastro de la mujer fría y calculadora de Casa Marchetti. En su lugar había alguien que parecía haber envejecido años en cuestión de días. No vengo a amenazarte. No vengo a negociar. Vengo porque no puedo seguir viviendo con esto. ¿Con qué? Renata extendió la carpeta con manos temblorosas. Esto es una copia de cada correo, cada memorándum, cada orden interna que Lorenzo me dio durante años. Instrucciones para ocultar el origen de los diseños. Órdenes para destruir documentos. Amenazas veladas contra empleados que hacían preguntas incómodas. Todo está aquí, con fechas, con firmas, con pruebas digitales que ni sus mejores abogados pueden desmentir. Valentina miró la carpeta sin tomarla. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Renata cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Y Valentina entendió, con una claridad que la golpeó como una ola, que estaba viendo a una mujer derrumbarse. Porque mi madre también era costurera, Valentina. Trabajó toda su vida en talleres como el de tu abuela. Murió con las manos gastadas y sin un centavo a su nombre. Y yo juré que nunca sería como ella. Juré que tendría poder, que tendría dinero, que nadie me miraría por encima del hombro jamás. Su voz se rompió. Y para cumplir ese juramento, me convertí en cómplice de un hombre que hacía exactamente lo que le hicieron a mi madre. Ayudé a robar el trabajo de mujeres como ella. Ayudé a silenciarlas. Ayudé a hacerlas invisibles. Las lágrimas corrían ahora sin control por el rostro de Renata. Cuando leí el reportaje de Emiliano y vi las fotografías de esas costureras, vi a mi madre en cada una de ellas. Y supe que no podía seguir mintiéndome. No podía seguir siendo la persona en la que me convertí. Valentina la miró durante un largo momento. Esta mujer le había hecho la vida imposible. La había humillado, amenazado, vigilado. Había sido instrumento de la crueldad de Lorenzo. Pero también era una hija que cargaba con su propia historia de dolor. Valentina tomó la carpeta. Esto no borra lo que hiciste. Lo sé, pero es un comienzo. Renata asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Hay algo más que debes saber. Lorenzo está planeando algo para la audiencia de la caja fuerte. No sé exactamente qué, pero escuché que contactó a personas influyentes. Está moviendo hilos para que la apertura se haga en privado, sin prensa, sin testigos. Quiere controlar lo que salga de ahí. Gracias por decirme. Renata dio media vuelta para irse, pero se detuvo en el umbral. Valentina, dile a tu abuela que lo siento. No espero su perdón. Solo necesito que sepa que alguien que participó en la injusticia reconoce lo que se hizo y que está arrepentida. Cuando Renata se fue, Valentina cerró la puerta y se apoyó contra ella con la carpeta entre las manos. Desde la sala, la voz de Consuelo llegó suave y calmada. ¿Quién era mi niña? Valentina caminó hacia su abuela y se sentó a su lado. Alguien que acaba de encontrar su conciencia, abuela. Alguien que acaba de darnos la última pieza que necesitábamos. Consuelo la miró con esos ojos que seguían brillando a pesar de todo. ¿Sabes qué me enseñó la vida, Valentina? Que las personas no son buenas o malas para siempre.
A veces las personas que más daño nos hacen son las que más daño cargan dentro. Y a veces, solo a veces, el arrepentimiento es más valiente que nunca haber cometido el error. Valentina asintió. Luego miró hacia el rincón donde el viejo vestido de Consuelo descansaba sobre una silla, esperando. La idea que había nacido noches atrás ya no era solo una idea, era un plan. Y en 2 días, cuando el mundo entero estuviera mirando, Valentina iba a hacer algo que Lorenzo Marchetti nunca olvidaría. Algo que comenzaría con un vestido y terminaría con justicia. El día de la audiencia judicial amaneció con un cielo limpio, como si hasta la naturaleza supiera que algo importante estaba por suceder. Frente al edificio del tribunal, una multitud se había congregado desde las primeras horas. Personas con carteles que decían, «El vestido es de Consuelo». Costureras que habían viajado desde distintas ciudades cargando sus propias máquinas de coser como símbolo de resistencia. Periodistas de medios nacionales e internacionales con cámaras apuntando hacia las puertas. El caso había trascendido las fronteras de una demanda legal para convertirse en algo mucho más grande. Un grito colectivo de todas las manos invisibles que alguna vez crearon belleza sin recibir reconocimiento. Dentro del tribunal, la sala estaba llena. Isabela Contreras revisaba sus documentos con la calma de una mujer que sabe que tiene la verdad de su lado. Emiliano ocupaba un lugar en la sección de prensa, con su grabadora encendida y su libreta abierta. Hortensia Montero estaba sentada en primera fila, con su bastón entre las manos y los ojos fijos en la puerta por donde llegarían los Marchetti. Pero faltaban 2 personas, Valentina y Consuelo. Lorenzo Marchetti entró con su equipo de abogados. Llevaba el mentón en alto y esa expresión de superioridad que lo había protegido toda su vida. Pero Valentina, que lo conocía bien, habría notado algo diferente en sus ojos. Un destello de algo que nunca antes había mostrado en público. Incertidumbre. Se sentó en su lugar, evitando mirar a la multitud, evitando mirar a Hortensia, evitando mirar a nadie. El juez tomó su lugar y pidió orden. La sala se silenció. Y entonces, las puertas se abrieron. Valentina entró empujando la silla de ruedas de su abuela. Consuelo había insistido en estar presente aunque su cuerpo apenas se lo permitía. Los médicos habían dicho que no era recomendable, pero Consuelo los miró con esa firmeza que ni la enfermedad podía doblegar y dijo, «Llevo décadas esperando este momento. Ni la muerte me lo va a quitar». Pero no fue la presencia de Consuelo lo que detuvo el aliento de toda la sala. Fue lo que Valentina llevaba puesto. No era ropa nueva. No era un vestido de marca. No era nada que pudiera comprarse en una tienda o exhibirse en una pasarela. Era el vestido viejo de Consuelo. El primero que había cosido en su vida. Aquel vestido hecho con retazos sobrantes del taller, con telas que alguna vez fueron hermosas, pero que los años habían vuelto frágiles. El vestido que Consuelo había hecho para su hija, la madre de Valentina, y que nunca fue usado. Valentina lo llevaba como si fuera la pieza más valiosa del mundo, porque lo era. Las costuras a mano brillaban bajo la luz del tribunal. Los bordados diminutos, hechos con dedos jóvenes que soñaban con un futuro justo, contaban una historia que ninguna palabra podía expresar mejor. La caída de la tela, que imitaba el movimiento del agua, se mecía suavemente con cada paso de Valentina. El silencio en la sala era absoluto. Lorenzo Marchetti miró el vestido, y algo se rompió en su expresión. Algo que sus abogados no pudieron arreglar, que su dinero no pudo comprar, que su arrogancia no pudo disfrazar. Porque ese vestido humilde, cosido con retazos y amor, tenía más dignidad que todo el imperio que él había construido sobre mentiras. Valentina acomodó a su abuela junto a Hortensia. Las 2 ancianas se miraron. Habían pasado décadas desde la última vez que estuvieron juntas. Décadas de silencio, de distancia, de dolor compartido pero nunca hablado. Hortensia extendió su mano temblorosa. Consuelo la tomó. No dijeron nada. No hacía falta. Sus manos entrelazadas decían más que cualquier discurso. 2 mujeres que el mundo intentó separar, finalmente juntas. 2 guerreras silenciosas que sobrevivieron lo imposible. La audiencia comenzó. Isabela presentó la evidencia metódicamente. Los cuadernos originales de Consuelo con fechas anteriores a cualquier registro de Marchetti. El inventario del taller con los nombres de las costureras.
la grabación de Ignacio Saldívar, los documentos internos que Renata había entregado. Todo encajaba como las piezas de un rompecabezas que había tardado décadas en completarse. Cuando llegó el momento de abrir la caja fuerte, el juez ordenó que un perito la examinara primero. El veredicto fue claro. No había sido manipulada recientemente. Lo que estuviera adentro llevaba años esperando. La caja se abrió frente a toda la sala. Y ahí estaba, una carta escrita a mano, en un sobre amarillento con el sello de la familia Marchetti. El perito la extrajo con guantes y la leyó en voz alta. A quien corresponda leer estas palabras cuando yo ya no esté. Mi nombre es Aurelio Marchetti, y esta carta es mi confesión. Los diseños que fundaron Casa Marchetti no son míos. Fueron creados por un grupo de mujeres extraordinarias del taller Hilos de Esperanza. Mujeres cuyo talento superaba cualquier cosa que yo pudiera haber imaginado. Mujeres a las que les quité todo a cambio de casi nada. El diseño conocido como La Promesa fue creado por Consuelo Durán. Es la pieza más hermosa que mis ojos han visto en toda mi vida. Y el hecho de que lleve mi apellido en lugar del suyo es la mayor vergüenza que cargo. Le pido a mi hijo Lorenzo que haga lo que yo no tuve el valor de hacer. Devolver el crédito a quienes lo merecen. Reconocer públicamente el origen de nuestros diseños. Y compensar a cada una de esas mujeres por lo que les fue arrebatado. Si mi hijo decide ignorar esta carta, entonces merece todo lo que le venga. Porque un imperio construido sobre el robo del talento ajeno no es un imperio. Es una prisión disfrazada de palacio. Con la conciencia que debía haber tenido en vida, Aurelio Marchetti. Cuando la lectura terminó, no había un solo ojo seco en la sala. Periodistas que habían cubierto guerras lloraban en silencio. Abogados endurecidos por años de tribunales se limpiaban los ojos disimuladamente. La multitud afuera, que escuchaba la transmisión en vivo, estalló en un aplauso que se escuchó dentro del edificio como un trueno. Lorenzo Marchetti estaba inmóvil. Miraba al frente sin ver nada, con la mandíbula apretada y los ojos vidriosos. Su equipo de abogados intercambiaba miradas de derrota. El juez dictó sentencia provisional. Todos los diseños adquiridos del taller Hilos de Esperanza quedaban congelados hasta que se completara el proceso legal. Casa Marchetti tenía prohibido comercializar, exhibir o reclamar autoría sobre cualquier creación originada en el taller. Y se abría una investigación formal por fraude, ocultamiento de pruebas y violación de derechos de propiedad intelectual. Pero lo que sucedió después no estaba en ningún expediente legal. Lorenzo se puso de pie. Sus abogados intentaron detenerlo, pero él los apartó con un gesto. Caminó lentamente hacia donde estaban sentadas Consuelo y Hortensia. La sala contuvo el aliento. Se detuvo frente a Consuelo. La anciana levantó la mirada hacia el hombre que había heredado la fortuna construida con el robo de su arte. No había odio en sus ojos. No había rencor. Solo la serenidad de quien sabe que la verdad finalmente habló. Lorenzo abrió la boca. La cerró. La abrió otra vez. Y con una voz que nunca nadie le había escuchado, una voz despojada de arrogancia, de poder, de todo lo que creía que lo definía, dijo: «Lo siento». 2 palabras, solo 2, pero cayeron sobre la sala como una lluvia que rompe una sequía de décadas. Consuelo lo miró durante un instante que pareció contener toda una vida. Luego, con esa gracia que ninguna enfermedad podía arrebatarle, respondió: «El perdón no es para usted, señor Marchetti. Es para mí, porque cargar con el rencor pesa más que cualquier injusticia. Así que lo perdono. No porque lo merezca, sino porque yo merezco vivir en paz». Lorenzo bajó la cabeza y regresó a su lugar sin decir otra palabra. Y por primera vez, no caminaba como un hombre poderoso. Caminaba como un hombre que finalmente entendía el peso de lo que había hecho. Afuera del tribunal, la multitud recibió a Valentina, Consuelo y Hortensia como heroínas. Flores, aplausos, abrazos de desconocidos que se sentían familia. Costureras que levantaban sus manos llenas de callos hacia el cielo como un himno silencioso. Valentina empujaba la silla de su abuela, todavía usando el vestido de retazos que brillaba más que cualquier pieza de alta costura. Un periodista se acercó con un micrófono. «Señorita Durán, Lorenzo Marchetti dijo una vez que si usted entraba en el vestido más valioso de su colección,
se casaría con usted. ¿Tiene algo que responder? Valentina sonrió. Miró a su abuela. Miró a Hortensia. Miró sus propias manos. Las manos de una mujer que había limpiado pisos y servido mesas y sobrevivido humillaciones que habrían destruido a cualquiera. El vestido más valioso del mundo no está en ninguna pasarela ni en ninguna vitrina, dijo con voz clara y firme. El vestido más valioso del mundo lo llevo puesto. Lo cosió mi abuela con retazos que nadie quería, con hilos que sobraron, con amor que nunca se agotó. Y no necesito que ningún millonario me valide para saber que soy digna de usarlo. La multitud estalló en un aplauso que resonó por cuadras enteras. Consuelo, desde su silla de ruedas, levantó la mano de Valentina y la besó. «La promesa está cumplida, mi niña», susurró con lágrimas rodando por sus mejillas. El vestido encontró a su dueña, y la verdad encontró su voz. Semanas después, el tribunal falló a favor de las costureras del taller Hilos de Esperanza. Casa Marchetti fue obligada a reconocer públicamente el origen de sus diseños, a compensar económicamente a cada creadora o a sus familias, y a establecer un fondo permanente para artesanas textiles, en nombre de las 23 mujeres del taller. El vestido La Promesa fue oficialmente registrado bajo su verdadera autora, Consuelo Durán. Valentina usó la compensación para garantizar el tratamiento médico de su abuela y para cumplir un sueño que había nacido en medio del dolor. Fundó un taller de costura gratuito para mujeres sin recursos. Lo llamó Hilos de Esperanza, en honor al lugar donde todo comenzó y donde todo fue robado. En la inauguración, Consuelo cortó la cinta desde su silla de ruedas, con Hortensia a su lado, ambas sosteniendo la misma tijera con manos temblorosas pero firmes. Detrás de ellas, Valentina observaba con los ojos llenos de lágrimas y el corazón lleno de algo que no tiene nombre exacto, pero que se parece mucho a la justicia mezclada con amor. Luciana fue la primera alumna en inscribirse, y en la pared principal del taller, enmarcado con cristal y madera, colgaba el vestido viejo de Consuelo. Ese vestido de retazos que nunca desfiló en ninguna pasarela, pero que derrotó a un imperio. Debajo, una placa dorada con una inscripción que decía: «La verdadera elegancia no se compra, se cose con las manos, se borda con el corazón y se hereda con amor. Consuelo Durán». Y cada vez que una nueva alumna entraba al taller y preguntaba por qué había un vestido viejo en la pared, Valentina sonreía, miraba las manos que la habían criado con dignidad y respondía siempre lo mismo, porque ese vestido le recordó al mundo algo que nunca debió olvidar, que las manos que crean son sagradas, y que ningún poder en la tierra puede silenciar la verdad cuando decide hablar.